Bendiciones para cada uno de los hermanos que en este momento están en sintonía de nuestro programa Dios TV bendice de la comunidad Servidores de la Palabra de la parroquia San Martín de Porres de Cubán, Alta Verapaz, que llega a ustedes por medio de este canal de televisión y por las redes sociales. Hoy compartiremos con ustedes los hermanos Adán Lial Nacareno, Patricia González y quien les habla, Sonia Morales. Pero para empezar con esta reflexión, estaremos dando una mirada al evangelio proclamado el domingo anterior, donde como pudimos ver, Jesús fue rechazado por su propia gente y hasta por su familia. Pero a pesar de haber sido rechazado, el Señor no da marcha atrás a su misión evangelizadora. Tal es el caso que hoy vemos cómo Jesús envía a sus discípulos de dos en dos a anunciar la buena noticia, llevando la paz a cada uno de los lugares a los cuales iban a hacer presencia, siendo portadores de esa fraternidad espiritual, de la fe, esperanza y amor. Esa era la misión de los discípulos. Pero preguntémonos, mis queridos hermanos, ¿qué es fraternidad espiritual? Déjenme decirles que es acercarnos al hermano para hacerlo próximo a nosotros, a nuestra existencia. Es dejarlo entrar en ese espacio para poder compartir con él. Es estar al lado de ese hermano que tiene necesidad. Por eso cuando Jesús envía a sus discípulos de dos en dos, llevan consigo esa misión, reconstruir vidas, devolver la esperanza y buscar el bien común, hacerlos vivir al estilo de Jesús. Esa era la misión de ellos. Pero mis hermanos, no podemos hablar de esta fraternidad que debe de existir entre nosotros como hermanos si no luchamos por la no violencia, si no luchamos en favor de la justicia y ponemos nuestra mirada en el pobre, independientemente de su condición moral. Pues recordemos que en Dios no hay distinción de personas. Por eso, mis hermanos, no podemos hablar de fraternidad espiritual si nuestras acciones para con los demás no son buenas. Si tomamos al necesitado y lo convertimos en instrumento para nuestros propios intereses. Y si nos damos cuenta, hermanos, que en estos momentos están en sintonía por este medio, todo esto que Jesús nos muestra en este pasaje del Evangelio, nos recalca que lo tenemos que poner en práctica. Pero lastimosamente, esto no se vive hoy en día en nuestra Guatemala. Hoy en día lo que vivimos son rivalidades, asesinatos, secuestros. Nuestra Guatemala está sucumbida en tanta maldad y eso no es lo que Jesús nos está pidiendo que hagamos. Hoy la invitación de Jesús es que hagamos renacer la esperanza, sanar los corazones agobiados, reconstruir espacios donde podamos vivir en comunidad, todos como hermanos, haciendo eco a las palabras de Jesús cuando nos dice: tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, era forastero y me alojaron, estuve desnudo y me vistieron, estuve enfermo y en la cárcel y me visitaron. Por eso, mis queridos hermanos, luchemos cada uno de nosotros como cristianos porque esa fraternidad espiritual se haga posible en nuestras comunidades, en nuestra Guatemala, en nuestros departamentos, en nuestras familias. Y así podremos construir una sociedad justa, de hermandad, de esperanza y de servicio. Porque recordemos que el servicio a los demás es el alma de esa fraternidad espiritual que edifica la paz. ¿Qué podemos decir de esto, ustedes, mis hermanitos, que ya estamos compartiendo? Hablar de la palabra
fraternidad no se puede separar de esas tres virtudes teologales: la fe, la esperanza y el amor, que el amor se convierte en caridad al momento de darlo. Si nosotros queremos separar esas virtudes de nuestras vidas al momento que Jesús nos envía, y es ahí donde está la reflexión, nos está enviando a llevar la buena nueva, a consolar a los que están tristes, a reír con los que están alegres, a llorar con los que están llorando, a festejar. Mis hermanos, es tiempo que hagamos una parada en nuestra vida, en nuestra forma de conducirnos y nos demos cuenta si realmente estamos siendo fieles a ese mandato de ir y evangelizar. Él envió a sus discípulos de 2 en 2. Dirán, bueno, lo estamos haciendo hoy por vía Zoom. Sí, lo estamos haciendo por vía Zoom. Pero el tiempo que estamos pasando de pandemia, créanme que muchas veces hay que poner la fe de frente de uno e ir a esa persona que necesita consuelo, a esa persona que se le está acabando el oxígeno y uno tiene que darle, tal vez no oxígeno, pero tiene que darle palabras de aliento. ¿Será que lo estoy haciendo bien? Este tiempo es justo para reflexionar. Si hoy nos está dando ese mandato de ir de 2 en 2 y predicar la buena nueva, nos está dando esa gran invitación a ser parte de su reino y que no solamente nosotros seamos parte de su reino, sino que también lo podamos compartir con los demás. Y su reino es un reino de fe, su reino es un reino de esperanza, su reino es un reino de amor. ¿Será que yo estoy cumpliendo el mandato así con buena gana y voy con amor a esa persona que me necesita? Ya lo decía hermana Sonia, el hambriento, el desvalido, el que está en la cárcel. Ah, no, si ellos son delincuentes, sí son delincuentes ante una sociedad, pero acordémonos que ante los ojos de Dios somos sus hijos y es un Dios de misericordia y Él admite nuestro arrepentimiento. Es ahí donde tenemos que ser fraternos para no quedarnos nada más con ese Dios que nos salva a nosotros, sino que poder compartirle a los demás ese Dios para que lo conozcan, para que se den cuenta que no están solos, para ir y pregonar las buenas nuevas, las noticias de la misericordia, la noticia de la gracia que tiene pertenecer a ese reino. Y sobre todo, la gran recompensa y la promesa que se tiene al final de que vamos a hacer una vida de salvación, de que vamos a poder compartir con Él el reino de los cielos y una vida eterna. Esa se gana aquí, esa no se va a ganar allá. Y hoy nos está dando ese mandato, por lo tanto, reflexionemos y si no estamos haciendo caso a ese mandato, ¿cómo de aquí en adelante vamos nosotros a provocar hacer ese mandato en nuestras vidas? ¿Cómo lo podemos hacer? Así, pero es que es ir y tocar las puertas y predicar. Pues sí, muchos tienen el don de ir y tocar las puertas y predicar. Muchos tenemos el don de servir. Muchos tenemos el don de consolar al que está desconsolado. Es dependiendo dónde nos vamos a poner, porque ese también es el reino de Dios. El hecho que no salgamos en una pantalla, el hecho que no estemos predicando en un púlpito o el hecho que no estemos tocando una puerta, no quiere decir que no sea el reino de Dios. Pongámonos a servir, pongámonos a amar, pongámonos ya a dejar las críticas de los demás y pongamos manos a la obra. Y eso es seguir las enseñanzas de Jesús y los mandatos. Si queremos predicar, podemos predicar de diferentes formas. Hemos asociado la palabra predicar con el estar hablando.
lamentablemente, hemos asociado la palabra predicar. Podemos predicar con nuestro testimonio, podemos predicar con nuestro servicio, podemos predicar con la forma de comportarnos hacia los demás. Dice, no dice ni una palabra, pero el testimonio arrastra. Ahí está, una reflexión. Y eso no cabe duda que la palabra de Dios trae paz consigo. Y al momento que la ponemos en práctica, no podemos evadir la palabra paz, porque es una paz interior la que debo de llegar. Si voy enojada, ¿cómo voy a poder dar un consuelo? Tampoco, bueno, usted quédese callado y no llore. No. Tengo que ir con palabras correctas, con las palabras de mansedumbre que Jesús tenía. Entonces, esa paz interior. Debemos de reflexionar también de la paz interior. Así es mi hermanita, así es mis hermanas. Realmente hablar de fraternidad espiritual es fe, caridad, amor, como bien lo decía mi hermanita. Y es que mis queridos hermanos y hermanas que nos ven en su casita, la pesadumbre cotidiana, esos problemas diarios, esas luchas internas de las que hablaba mi hermanita, puede hacer que perdamos muchas veces la esperanza. Que perdamos la esperanza no solo en ver cambios a nivel macro en el país, cambios políticos, si ustedes quieren, económicos, sino también en nosotros mismos como personas capaces de construir una vida buena a partir de los atributos que tenemos. Mis hermanos y hermanas, la práctica de Jesús, su modo de afrontar la realidad en medio de la opresión de un imperio, como el Imperio Romano, que junto a un pueblo que pasaba hambre y se sentía abandonado por sus líderes, Jesús siempre supo llevar una vida correcta. Eso podría inspirarnos para reconstruir nuestras vidas en lo que sintamos que nos está afectando. Devolvernos la esperanza y tratar, como bien decían mis hermanitas, de buscar el bien común. Y es que, mis queridos hermanos y hermanas, vivir al estilo de la humanidad de Jesús es lo que da razón de ser a lo que llamamos fraternidad espiritual. Vea, obviamente, mis hermanos, en estos tiempos tan difíciles que vivimos, pues es bien complicado. Muchas veces vamos a querer tratar de ser mejores y va a haber gente que se va a burlar de nosotros. Porque pasa. Pero tenemos que tratar en la medida de lo posible de buscar ser mejores. Esa fraternidad espiritual de la que estamos hablando no la vamos a definir nosotros porque pertenezcamos a una determinada religión o alguna ideología, ni porque cumplamos con determinados ritos o normas, sino porque vivamos con el espíritu con el que vivió Jesús, que tratemos. Por eso decían mis hermanos, amor, fe, caridad, no juzgar, tratar de ser correctos, de buscar el bien en los demás. Pero no podemos, mis queridos hermanos y hermanas, hablar de fraternidad espiritual si no apostamos a cambiar de forma de pensar. De verdad eso es importante. Si escuchamos por aquí, pero nos sale por el otro lado y no aplicamos una partecita de lo que escuchamos a nuestra vida, no estamos haciendo nada. Si no apostamos también por el camino de la no violencia, si no luchamos por la justicia, y es que mis hermanos, hasta en el tráfico nos enojamos a veces, y no vale la pena, que pase el que se vaya, y si nos maltratan, Dios le bendiga, que se vaya, pero tratemos, mis hermanos. Yo creo que a veces me pongo a pensar si no sé, no será porque ya tengo más de 60 que ya pienso diferente, pero yo creo que es lo más correcto. Recordemos que Jesús siempre colocó al mismo nivel dos relaciones. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza.
Y también dijo, amarás al prójimo como a ti mismo. La práctica del amor fraterno, mis hermanos, que convierte al otro próximo a mi prójimo. Es la condición para encontrar el amor de Dios. Ese amor de Dios lo vamos a encontrar también, como decía mi hermanita Charito, con la paz, con esa paz interior que debemos de buscar. Y es que, mis queridos hermanos y hermanas, el tema de la paz es fundamental, es puntual para una buena y sana sociedad. Por eso existen varios pasajes en la Biblia que nos hablan del tema. Por ejemplo, en San Juan 14:27 dice, la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se las doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni acobarden. O sea, nos está hablando de paz. Filipenses 4:6-7 establece también, no se inquieten por nada. Más bien en toda ocasión con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, cuidará de nuestros corazones y de nuestros pensamientos en Cristo. En efecto, el que quiera amar la vida y gozar de días felices, también dice, que refrene su lengua. Por eso les decía, les hablaba en el párrafo anterior, no juzgar a los demás. O sea, de no hablar mal de los demás, de no proferir engaños, que se aparte del mal y al contrario hagamos el bien, que buscamos la paz y la siga. Pedro también, San Pedro dice, dependerá mucho, decía eso, San Pedro decía eso de que tratemos de buscar la paz. Entonces, mis hermanos, dependerá mucho de nosotros que cuidemos esa paz, que esa paz tan anhelada podría verse afectada, comprometida por el desorden interno que podamos manejar nosotros. En el sentido bíblico, apunta a un bienestar total, a la armonía del grupo humano y de cada uno de los individuos con Dios. O sea, es buscar la paz con Dios, mis hermanos. Cuesta, porque yo en mi prédica digo de que muchos de nosotros somos de pasados nada elogiables, de los que no nos debemos de sentir orgullosos. Sin embargo, Dios nos escogió y aquí estamos. Entonces, tratemos, mis hermanos, en la medida de lo posible, buscar esa paz, esa riqueza espiritual que da tranquilidad, ese honor correcto que debemos de manejar y sin ninguna duda vamos a tener bendición divina si nosotros tratamos de ser cada día mejores. ¿Qué dice mi hermana Sonia? ¿Qué piensa usted del tema de la paz? Sí, mi hermanito Adán, recordemos que Cristo nos ha dejado esa paz, pero esa será eficaz y la vamos a poder lograr cuando realmente nos podamos amar unos con otros, como lo decía usted. Será eficaz si somos concretos en el amor y si damos a quien tiene necesidad, si sabemos dar. Muchas veces hay personas que están necesitadas de alimento, de vestido, hasta de casa, y también hay necesidad espiritual. Y a eso es a lo que estamos llamados, a llevar esa ayuda para que ese hermano pueda sentir un poco de tranquilidad y paz en su corazón. ¿Cuántas personas hay ahorita desesperadas por este momento difícil que estamos pasando, por esta epidemia? Personas que se han quedado sin trabajo, personas que tienen que ver cómo hacen para ir subsanando el día. Entonces, ¿y qué estamos haciendo nosotros en estos momentos para poder llevar siquiera esa ayuda para que puedan estar esos corazones al menos un tanto, ¿cómo puedo decir? Un tanto solidarios con ellos, pues, ¿verdad?
¿verdad? Porque si lográramos nosotros vivir y hacer todo lo que Dios nos pide, estaríamos dando testimonio en el mundo de esa paz. Hay tantas maneras de cómo podemos hacer para trabajar, lo decía mi hermana Charito, que todo lo que podemos hacer para poder ser portadores de ese mensaje de amor, de paz y de misericordia hacia nuestros hermanos que tienen necesidad, porque recordémonos que la paz viene de Dios y la cual debe de continuar, dice, por los siglos de los siglos. Entonces nosotros tenemos que luchar, tenemos que hacer posible que esa paz llegue a donde debe de llegar, a esos corazones que tienen necesidad, ¿verdad, mi hermana Charito? Claro que sí, ahorita que estaba escuchándola, venía a mi mente que uno de los pasajes cuando estamos en la Eucaristía cabal es el acto de la paz. Y el ser humano, no sé por qué siempre tendemos a complicarnos en ese tema de la paz, porque le damos la paz a todo mundo que está cerca. Bueno, cuando podíamos abrazarnos, nos abrazábamos, y que besito y todo. Sí, por la vuelta estábamos deshaciendo con nuestra lengua y nuestras actitudes todo lo que habíamos logrado. Entonces, este tema de vayan de 2 en 2 a predicar el evangelio también lleva una ordenanza, y es ahí donde nuestra paz puede ser perturbada. A los que estamos acostumbrados a subirnos al carro e ir corriendo al lugar donde vamos. A los llevar que estamos... una vida desordenada, ¿verdad? Exactamente, sí. O hoy tengo dinero para comerme esto y yo me lo como y hago uno para llevar y hoy no se ordena. Vayan ustedes nada más con un par de sandalias. Vayan ustedes nada más con una túnica. A ver, señores, si yo les digo váyanse de viaje, ¿será que solamente se van a llevar una túnica? Ahí empieza nuestra paz interior a tener conflicto, y por eso retrotraigo la Eucaristía, porque lo hacemos muy bien en la Eucaristía, hasta besito, hasta ahora estamos hasta peleando porque solo es reverencia. Ah, sí, pero después de la reverencia o después del besito, lo estamos descomponiendo todo. Una vez me invitaron a mí de parte de una parroquia a ir a las aldeas y yo con mucho gusto fui, y desde esa vez sigo yendo porque me ha gustado. Pero de verdad les comparto mi experiencia para que se den cuenta que el conflicto de nuestra paz es interior, porque si tenemos paz en nuestro corazón, eso es lo que vamos a dar, paz. Y la paz, señores, es la que mueve al mundo. Lo primero que hice, chat, dentro de mi maleta, aguanten ustedes un par de tacones. El padre se rió de mí, porque yo iba a las aldeas. Lo primero que hice fue echar un par de tacones. Iba a un lugar donde no iba a utilizar los tacones, yo no lo conocía. No iba a utilizar los tacones, no iba a tener un pavimento o un piso en cada casa o en cada templo que llegaba para ponerme los tacones. Ustedes saben que los tacos esos de los zapatos se van ensartando en las piedras y en la tierra, para que se den cuenta de las cosas inútiles que pensamos, y es por eso que nos manda con una túnica y un par de sandalias, y todavía nos dice, y todo aquel que no les quiera atender, pues no se preocupen, váyanse. No, pero si nosotros seguimos ahí insistiendo, y ahí queremos estar, y es nuestra paz interior la que no nos deja, lamentablemente. Muchas veces, no en nuestro servicio, no queremos dejarnos llevar por la voluntad de Dios o llevarnos por esos mandatos. Si esto es como una receta de cocina, voy a ir a servir, me está mandando, y cómo me está mandando, ahí también está. Lo único que no queremos seguir instrucciones. Eso es lo que pasa, y es donde nuestra paz mental, nuestra paz espiritual, nuestra paz física va a ser contagiada. Si alguien anda eléctrico, les apuesto que los contagia a ustedes también. Es que dice que la paz debe de ser dinámica, contagiosa y que irradie felicidad. Exacto, ahora digo yo, me pongo a pensar todos los que tienen en su poder el poder político, el poder de decisión, el poder de salvar o el poder de ayudar desde los grandes cargos. ¿Qué paz tendrán ahorita en esta pandemia, digo yo?
Eso es lo que me pongo a pensar, porque al menos, créanme, yo les puedo decir mi reflexión y mi criterio. Yo estoy con una incertidumbre cada vez que me dicen a mí, una persona se contagió, se contaminó. Señores, créanme que yo digo, ¿qué podemos hacer, Señor Dios mío? Que no se muera, si hay oxígeno, si no hay oxígeno, si hay medicina, si tiene comida, y aunque no lo conozca, hago lo que puedo. Y aún así no me siento en paz y me voy a la cama pensando que soy injusta, que muy bien pude haber hecho algo más. Entonces, yo me pongo a pensar ahorita cómo estarán esas personas que tienen un cargo, que deben de cumplir una constitución, que deben de cumplir unas promesas y no las están cumpliendo. No las están cumpliendo. Ahorita están firmando un acuerdo, un decreto donde dice que el que se vacuna y le pasa algo, no hay problema, lo van a indemnizar. ¿Y si se muere? Y si se muere, o sea que todo lo estamos materializando. Y es ahí donde nos manda con una túnica, nos manda con un par de sandalias y un bastón para que... Y nosotros no queremos agarrarlo, no queremos tomarlo. Y ahí viene lo injusto. Y es parte del tema de la injusticia y de la justicia que podemos hacer. Si yo estoy en un puesto donde puedo muy bien ayudar y evangelizar tomando decisiones acertadas, porque también así se puede evangelizar, tomando las decisiones acertadas, salvaguardando la integridad, la dignidad del ser humano, porque está hecho a imagen y semejanza de Dios, voy a ser justo con mis actitudes. Mis actitudes son las que me van a juzgar si hay justicia en mí o no hay justicia en mí. Muchas veces nosotros queremos ponernos en el lugar de Dios a juzgar, a decir lo está haciendo bien, lo está haciendo mal. Yo solamente quiero pensar qué estoy haciendo yo para ir y evangelizar. Y ahí viene a mi mente reflexionar, si yo estuviera en un cargo público, ¿cómo lo haría? ¿Lo haría bien? ¿Lo haría mal? ¿O me volviera corrupto igual que todo mundo? Y discúlpenme que lo diga, pero esto ya es un tema generalizado. Entonces, ¿cómo está esa justicia? Pero no la justicia de las leyes, no la justicia que se hace en los juzgados, no la justicia de la Corte Suprema de Justicia, no, definitivamente no estoy hablando de esa justicia. Estoy hablando de la justicia, de mi justicia. Si lo hago como debo de hacerlo o lo estoy haciendo a mi sabor y antojo, a mi capricho, siendo como asadón, solo para mí, poniéndome en el lugar de Dios, juzgando a los demás. Ahí también está la reflexión, porque con nuestras actitudes de justicia también podemos evangelizar. No necesariamente tenemos que tener un programa ahora por Zoom, no necesariamente tenemos que ir a las 24 horas a una iglesia a somatarnos ahí y darle, no perdamos nuestro tiempo porque eso es vano. Debemos de renunciar a nosotros mismos y ser justos. Si hoy tenemos un pan y son 2 personas, lo partimos a la mitad y ambos comemos medio pan. Si hoy tenemos un tanque de oxígeno, señores, hoy no lo necesito, yo se lo doy a la otra persona. Ah, sí, pero cuando yo lo necesite, Señor se encargará, el Señor se encargará. Ahí viene la fe, la esperanza y el amor. Este es un tema que no podemos hablar sin olvidar lo demás. Hermano Adán, usted y yo tenemos algo que practicamos, la justicia, pero la justicia legal. Ahora hablemos de la justicia, pero esa justicia que el cristiano debe de manifestar cuando tiene ese llamado y esa invitación. Y mi hermanita, realmente el tema de la justicia es un tema controversial. La justicia, recordemos que es un atributo que muchos tenemos la dificultad de aceptar. La ira forma parte de ella. Muchas veces nosotros somos tan duros para dejar las cosas que sabemos que a Dios no le agradan y que ante sus ojos son pecado. Entonces recordemos
Recordemos, mis queridos hermanos, que Dios aborrece el pecado. Entonces nosotros debemos de pedirle sabiduría a nuestro Señor para tratar de buscar esa justicia de la que habla mi hermanita. Recordemos, mis hermanos, que como decía, Dios aborrece el pecado. Entonces, cuando nosotros lo ofendemos a Él, también vamos a tener la justicia de Él para con nosotros. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta, mis hermanitos. Cuando no sentimos arrepentimiento por lo que hacemos mal, vamos a ofender a Dios. Ahí sí que, como dicen, vamos a tocar a Dios con las manos sucias. Entonces Dios va a desatar en algún momento su enojo contra nosotros, que obviamente trae esa justicia de las que les vengo hablando y en la que habla también mi hermanita Rosario. Pues es ahí donde somos sometidos a un juicio que no nos gusta y que no queremos, porque sí nos gusta hacer cosas que le afectan o que hieren a Dios, pero no nos gusta que nos corrija a Dios. Por eso se dice que en la justicia la expresión más vidente es la ira de Dios, pero no contra nosotros los hombres, no contra nosotros, sino contra el sistema o la forma de pensar que tenemos nosotros los seres humanos. Y sobre todo, mis queridos hermanos y hermanas, que les recalco, Dios aborrece el pecado. Entonces yo creo que nosotros tenemos que pedirle mucha paz interna a nuestro Señor, pedirle sabiduría, que todo eso a nosotros nos ayude a ser equilibrados, a ser correctos, a tratar a los demás como nos gustaría que nos trataran. ¿Qué dice usted, mi hermanita Sonia? Sí, recordémonos que el profeta Isaías nos muestra de que por medio de Dios, ¿verdad? Muestra su justicia por medio de la verdad. Por eso, mis hermanos, ser testigos de la verdad requiere de paciencia y sacrificio, es hacer las cosas correctamente, ¿verdad? Y este pasaje pues debe de ser el instructivo para que aprendamos nosotros a servir con justicia, pues si somos anunciadores, somos servidores del Señor, tenemos que ser responsables de anunciar y establecer la práctica de la justicia en todos los lugares donde estemos, ¿verdad? Entonces, la realidad es de que hoy vivimos en esta, lamentablemente, y a mí me duele mi corazón cuando hablo de Guatemala, ¿verdad? Porque estamos viviendo una injusticia tremenda en todo. Si nos damos cuenta, hoy la corrupción ha llegado hasta puedo decir, ¿cómo explicar? Las actividades que se realizan, por muy pequeñas que sean, cuando hay algo de tener que ponerlo a disposición de los hermanos, siempre existe eso de la injusticia a través de la corrupción que está envolviendo totalmente a nuestro país y que está haciendo que no podamos crecer como un país donde haya hermandad, donde realmente nos ayudemos, nos solidaricemos, sino que no sé qué es para aquel, no, yo me quedo con esto. Está imperando en nosotros mucho egoísmo, porque no queremos realmente abrir ese corazón hacia Dios, y el llamado de Él es claro. Él nos dice que debemos nosotros de trabajar con honestidad, con la verdad, y Él nos ha tomado de la mano, nos formó y quiere que seamos esa luz para todo el mundo, para que brillemos en su gloria en este mundo que necesita de esa justicia de Dios, pero realmente no estamos trabajando en eso. Y hoy creo yo que este llamado que Dios nos está haciendo es para que empecemos a luchar porque logremos esa hermandad entre nosotros mismos, mis hermanitos. Una fraternidad espiritual. Y para concluir, el amor propio
se considera un tema muy importante en la fraternidad espiritual. Sin embargo, el respetar con hechos al prójimo, ahí es donde radica. Ay de mí si no anuncio el evangelio del reino de Dios. Al decir evangelio, mis hermanos, debemos de reflexionar que no se trata de ir y leer la Biblia a cada puerta. Eso lo refuerza, sí. Pero se trata de dignificar con la exigencia que tiene la vida del cristiano, la vida del ser humano. En cada actitud que nosotros tengamos, recordémonos que tenemos una cruz que cargar, porque de esa forma fue como Jesús venció el pecado. Hermano Adán decía, somos pecadores. Sí, cuando nosotros digamos somos pecadores, no necesitamos matar, no necesitamos cometer adulterio, no necesitamos nosotros un gran pecado para ser pecadores. Simplemente con el hecho que yo no haga lo que está en mis posibilidades hacer, ya estoy pecando. Porque Jesús cuenta contigo y conmigo para poder evangelizar a las personas. Bendito Dios, nos ha dejado compartir con ustedes. Gracias, hermana Sonia, gracias, hermano Adán, y también tengan las gracias de mi parte por estar en esta reflexión, que si bien es cierto, a lo mejor no abarcamos todos los temas, pero sí, ya dejamos en ustedes esa semillita y recordemos que si no lo sabíamos, estamos perdonados, pero ahora que lo sabemos y no lo hacemos, se convierte en pecado. Ahí está. Nos ponemos en actitud de oración porque vamos a concluir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, Padre Celestial, por estar de nuevo aquí con nosotros, de nuevo dándonos reflexiones, de ayudándonos para poder compartir con los hermanos. Gracias porque hoy estamos siendo escuchados y gracias porque nos has dado al Espíritu Santo. Esperamos que hayas quemado, Espíritu Santo, nuestros corazones, nuestras palabras, para que sean tus palabras y no las de nosotros las que hoy entren en los hogares de las personas. Los dejamos con esta reflexión a cada uno para que en sus corazones nazca el amor, la fe, la esperanza, para que vayan y lleven esa buena nueva a cada criatura, para que nos demos cuenta de que no podemos ser nosotros cristianos si no seguimos la enseñanza de Cristo. Si hoy nosotros nos comprometemos con el vecino, con el hermano, con la familia, hagámoslo, porque puede ahí estar la oportunidad de ir y evangelizar. Padre eterno, te damos infinitamente gracias por esta ocasión que nos has permitido. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu, Dios me bendiga.